3 advertencias de la paloma del Apocalipsis para los próximos días. Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de una enfermera mexicana y podría cambiar la tuya también, porque lo que María Elena vio esa tarde de octubre no era de este mundo, y las 3 advertencias que recibió están comenzando a cumplirse exactamente como se las revelaron. María Elena Rodríguez llevaba trabajando 16 horas seguidas en el Hospital General de Guadalajara. Sus manos temblaban de agotamiento mientras se quitaba los guantes de látex por última vez ese día. Había perdido 3 pacientes en su turno y cada pérdida la había golpeado como un puñetazo al alma. A los 52 años, creía haber visto todo en sus 25 años de profesión, pero los últimos meses habían sido especialmente duros. El estacionamiento del hospital estaba casi vacío cuando salió. Las farolas parpadeaban con esa luz amarillenta que siempre le daba escalofríos. María Elena caminaba hacia su auto con los ojos hinchados de cansancio y las piernas pesadas como plomo, cuando algo la hizo detenerse en seco. Una paloma completamente blanca estaba parada directamente frente a ella, en medio del asfalto. Pero no era una paloma común. Sus plumas brillaban con un resplandor plateado que parecía tener luz propia, como si cada pluma fuera una pequeña luna. María Elena parpadeó varias veces, pensando que era una alucinación causada por el cansancio extremo. La paloma la miraba fijamente. Sus ojos no eran los ojos negros y pequeños de un ave normal. Eran profundos, casi humanos, llenos de una sabiduría antigua que la hizo sentir completamente desnuda, como si esos ojos pudieran ver hasta lo más profundo de su alma. María Elena intentó dar un paso hacia su auto, pero sus piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible la mantuviera inmóvil. El aire a su alrededor se volvió denso, casi sólido, y un silencio extraño envolvió todo el lugar. Ya no se escuchaban los ruidos de la ciudad, ni el tráfico lejano, ni las sirenas de ambulancia. Solo silencio. La paloma inclinó su cabeza 3 veces hacia ella, de manera muy deliberada. Y entonces sucedió algo que María Elena sabía que nadie le creería. Sin mover el pico, sin emitir sonido alguno, una voz clara y firme resonó directamente dentro de su mente. «Hija mía», le dijo la voz, y María Elena sintió como si le hubieran vertido miel tibia en el corazón. «Tengo 3 advertencias para ti, y para todos los que tengan oídos para escuchar». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María Elena, pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de reconocimiento, como si toda su vida hubiera estado esperando este momento sin saberlo. «¿Estás lista para recibir lo que el cielo tiene que decirte?», preguntó la voz. María Elena asintió, aunque no estaba segura de haber movido realmente la cabeza. Lo que escuchó a continuación cambiaría no solo su vida, sino la forma en que entiende todo lo que está por venir. «El agua que bebes será tu primera prueba», le dijo la voz con una serenidad que contrastaba con la urgencia del mensaje. María Elena sintió un escalofrío recorrer toda su columna vertebral, como si cada vértebra hubiera despertado de un sueño profundo. En los próximos meses, lo que creías puro se volverá turbio, pero quienes guarden agua bendita en sus hogares encontrarán salvación. La paloma mantuvo su mirada fija en los ojos de María Elena, mientras las palabras resonaban en su mente con una claridad cristalina. No era solo información lo que estaba recibiendo, sino una verdad que se grababa a fuego en su alma. «No es coincidencia que trabajes sanando cuerpos», continuó la voz. «Pronto necesitarás sanar almas. El agua contaminada no solo afectará los cuerpos físicos, sino que será una señal visible de la contaminación espiritual que se está extendiendo por el mundo como una mancha de aceite». María Elena quiso preguntar qué significaba exactamente, pero descubrió que no podía hablar. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. La paloma pareció entender su confusión. «El agua es vida, hija mía. Cuando el agua se corrompe, la vida misma está en peligro. Pero no hablo solo del agua que sale de tus llaves. Hablo del agua de la fe, del agua del amor, del agua de la verdad que corre por las venas de la humanidad». Una imagen apareció en la mente de María Elena,
tan vívida como si estuviera viendo una película. Vio reservorios de agua cristalina que lentamente se volvían opacos y turbios. Vio personas enfermándose, pero no solo del cuerpo. Vio familias peleando, vecinos desconfiando unos de otros, comunidades dividiéndose por razones que no podían explicar. Cuando veas las primeras señales en el agua de tu ciudad, sabrás que el tiempo se acorta, le advirtió la voz. Pero los que hayan preparado agua bendita en sus hogares, los que hayan mantenido limpia el agua de sus corazones, esos encontrarán no solo protección física, sino paz espiritual en medio del caos. La paloma extendió sus alas ligeramente, y María Elena pudo ver que cada pluma parecía contener pequeñas gotas de rocío que brillaban como diamantes bajo las farolas del estacionamiento. Esta primera advertencia llegará antes que las otras dos. Será la señal para que los creyentes se preparen. Algunos pensarán que es casualidad, que son problemas normales de infraestructura o contaminación industrial, pero tú sabrás la verdad. María Elena sintió como si su corazón estuviera siendo atravesado por rayos de luz. Una parte de ella quería correr, escapar de esa responsabilidad que sentía cayendo sobre sus hombros, pero otra parte, más profunda, reconocía que había estado esperando este momento toda su vida. ¿Por qué yo?, logró susurrar finalmente, sorprendida de que su voz hubiera regresado. La paloma inclinó su cabeza una vez más, y por primera vez, María Elena creyó ver algo parecido a una sonrisa en esos ojos profundos. Porque tu corazón ya está preparado. Porque has visto el sufrimiento y no has perdido la compasión. Porque trabajas con las manos, pero amas con el alma. Durante los siguientes 5 días, María Elena no pudo dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas plumas plateadas y escuchaba esa voz que había cambiado algo fundamental en su interior. Sus compañeras de trabajo comenzaron a preguntarle si se sentía bien, porque la veían distraída, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. El domingo por la mañana, María Elena decidió que necesitaba respuestas. Se dirigió a la Catedral de Guadalajara, el lugar donde siempre había encontrado paz desde niña. Las campanas estaban sonando para la misa de las 10, y ese sonido familiar la tranquilizó un poco. Se arrodilló en una de las bancas del centro, sacó su rosario gastado que había pertenecido a su abuela y comenzó a rezar. «Ave María, llena eres de gracia», murmuró. Pero sus palabras se sentían diferentes, como si tuvieran más peso, más significado que antes. Estaba en el tercer misterio cuando sintió esa presencia familiar. Sin levantar la vista, supo que la paloma estaba allí. Cuando finalmente alzó los ojos, la vio posada en el altar mayor, justo bajo la imagen del Cristo crucificado. Esta vez no estaba sola. Un anciano de cabello completamente blanco, arrodillado 3 bancas adelante, también miraba fijamente hacia la paloma. Una mujer joven con un bebé en brazos había dejado de mecer a su hijo y observaba con los ojos muy abiertos. Varios feligreses más habían notado la presencia del ave, pero María Elena se dio cuenta de algo extraño. Algunos la veían como una paloma común, otros ni siquiera parecían notarla. La segunda advertencia, resonó la voz en su mente, y María Elena supo que esta vez no era solo para ella. Cuando las campanas de las iglesias dejen de sonar por 21 días consecutivos, sabrás que el tiempo de la gran prueba ha comenzado. No será por decisión humana, sino porque una fuerza invisible las silenciará. El anciano de cabello blanco se volteó hacia María Elena y ella pudo ver lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Sus labios se movían sin sonido, como si también estuviera recibiendo el mensaje. En ese silencio de 21 días, los corazones puros escucharán la verdadera campanada celestial. No sonará en torres de piedra, sino en el interior de quienes hayan mantenido viva su fe. La imagen que llegó a la mente de María Elena esta vez fue aún más impactante que la primera. Vio campanarios vacíos, campanas inmóviles como estatuas de bronce. Vio personas confundidas, técnicos revisando mecanismos que funcionaban perfectamente, pero que se negaban a producir sonido. Vio ingenieros frustrados, sacerdotes perplejos,
comunidades enteras preguntándose qué había pasado con las campanas que habían marcado el ritmo de sus vidas durante generaciones. Pero también vio otra cosa. Vio personas arrodilladas en sus hogares, con los ojos cerrados y sonrisas en los labios, escuchando una música celestial que llenaba sus corazones de una paz inexplicable. Las campanas de piedra callarán para que puedan escuchar las campanas del cielo, continuó la voz. Esta será la señal de que la separación ha comenzado. Los que tienen oídos espirituales escucharán, los que solo tienen oídos físicos experimentarán solo silencio. María Elena sintió como si el aire de la catedral se hubiera vuelto más espeso, más sagrado. La tercera advertencia llegó de la manera más inesperada, en el lugar donde María Elena se sentía más segura, su propia casa. Era viernes por la noche y toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa de la cocina. Su esposo, Carlos, contaba chistes mientras servía los tacos. Sus gemelos de 17 años, Diego y Sofía, discutían sobre quién había terminado la salsa verde y su madre, doña Carmen, de 73 años, regañaba a todos por hacer tanto ruido. Era uno de esos momentos perfectos que María Elena atesoraba. La normalidad de la vida familiar, el calor del hogar, las risas que hacían que todos los problemas del mundo parecieran lejanos. Por un momento, casi había logrado convencerse de que tal vez todo lo que había vivido con la paloma había sido producto de su imaginación y el estrés del trabajo. Entonces, Sofía señaló hacia la ventana de la cocina. «Mamá, mira esa paloma tan rara». María Elena sintió como si le hubieran vertido hielo en las venas. Se volteó lentamente y allí estaba, la paloma blanca con el resplandor plateado, posada en el marco de la ventana, mirando directamente hacia la mesa donde cenaban. «Es hermosa», murmuró doña Carmen dejando de masticar. Nunca había visto una paloma así. Carlos se acercó a la ventana. «Qué extraño, parece que brilla. ¿Será que le cayó pintura plateada?» Diego sacó su teléfono para tomar una foto, pero cuando revisó la pantalla frunció el ceño. «No sale bien la foto, se ve como una paloma normal». María Elena sabía lo que venía. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que toda la familia podía escucharlo. La paloma la miró directamente a los ojos y entonces la voz resonó, esta vez no solo en su mente, sino en la mente de todos los presentes. «La tercera advertencia es la más dolorosa», dijo la voz, y María Elena vio cómo los ojos de su familia se abrían con asombro. La división de las familias. Doña Carmen dejó caer su tenedor. Carlos se quedó inmóvil a medio paso. Los gemelos se miraron entre sí con una mezcla de miedo y fascinación. Hermano se levantará contra hermano, hijos contra padres, esposos contra esposas. Continuó la voz con una tristeza profunda que partió el corazón de María Elena. Pero esta división no vendrá por odio, sino por diferentes niveles de despertar espiritual. La imagen que llegó a sus mentes fue devastadora. María Elena vio familias divididas en la mesa del comedor, no por peleas o enojos, sino por una incomprensión fundamental. Vio hijos que ya no podían hablar con padres, no porque no se quisieran, sino porque parecían vivir en realidades completamente diferentes. Algunos verán la verdad que se revela, otros permanecerán en la ilusión que se desmorona, explicó la voz. Los que despierten sentirán como si hablaran un idioma diferente al de sus seres queridos. Los que permanezcan dormidos pensarán que sus familias han perdido la razón. Doña Carmen comenzó a llorar silenciosamente. «Es como lo que vivimos en 1968», susurró. Las familias se dividieron por ideas políticas, hermanos que no se hablaron durante años. Pero esto es diferente. Esto viene del alma. Las semanas que siguieron a la tercera advertencia fueron como vivir en dos mundos al mismo tiempo. María Elena intentaba mantener su rutina normal en el hospital, pero por dentro sabía que algo monumental estaba gestándose. Lo que no esperaba era descubrir que fuerzas poderosas estaban trabajando activamente para silenciar testimonios como el suyo.
Todo comenzó cuando decidió compartir su experiencia en Facebook. Escribió un post cuidadoso, sin mencionar nombres específicos, simplemente relatando su encuentro con una presencia espiritual que le había dado mensajes de advertencia. A los pocos minutos, comenzaron a llegar comentarios burlones. Otra loca viendo vírgenes. Necesitas terapia psicológica. Típica enfermera estresada que alucina. Pero también llegaron otros comentarios, mensajes privados de personas que decían haber vivido experiencias similares. Una maestra de Puebla le escribió sobre una paloma blanca que había aparecido en su salón de clases. Un ingeniero de Monterrey le contó sobre sueños recurrentes con advertencias sobre el agua. Una abuela de Oaxaca le describió una experiencia casi idéntica a la suya. María Elena estaba emocionada de descubrir que no estaba sola, cuando de repente su cuenta de Facebook fue suspendida. El mensaje era claro. Tu cuenta ha sido restringida por publicar contenido que incita a la superstición y puede causar pánico innecesario en la comunidad. Intentó apelar la decisión, pero su apelación fue rechazada automáticamente. Cuando trató de crear una nueva cuenta, también fue bloqueada. Era como si hubiera sido marcada digitalmente como persona no deseada. Pero lo más perturbador vino después. Un compañero médico del hospital le mostró un artículo en un periódico local titulado Expertos advierten sobre histeria colectiva en redes sociales. El artículo mencionaba específicamente las falsas apariciones religiosas que estaban siendo reportadas en México y citaba a psicólogos que las catalogaban como síntomas de estrés post-pandémico. Lo que más le dolió fue leer una entrevista con el doctor Mendoza, un psiquiatra respetado de la ciudad, quien declaraba: este tipo de alucinaciones colectivas son típicas en periodos de crisis social. Las personas buscan respuestas sobrenaturales a problemas muy reales. Es importante que las autoridades de salud intervengan antes de que estos delirios se extiendan. María Elena sintió como si le hubieran abofeteado. El doctor Mendoza la conocía personalmente. Había trabajado con él en casos difíciles durante años. Nunca había mostrado signos de inestabilidad mental. Nunca había tenido problemas psicológicos. Pero ahora, simplemente por compartir su experiencia, era catalogada como delirante. La injusticia se hizo aún más evidente cuando comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió que grupos enteros de Facebook, dedicados a experiencias espirituales, habían sido cerrados de la noche a la mañana. Canales de YouTube que habían subido testimonios similares al suyo habían sido desmonetizados o directamente eliminados. Un sacerdote joven de Jalisco le contó en secreto que había recibido órdenes diocesanas de no hablar públicamente sobre supuestas apariciones no autorizadas. Varios científicos que habían mostrado interés en estudiar estos fenómenos fueron sutilmente presionados por sus instituciones para abandonar sus investigaciones. ¿Por qué nos silencian si solo queremos compartir un mensaje de esperanza?, se preguntaba María Elena esa noche, mientras miraba por la ventana de su cocina, esperando ver nuevamente a la paloma. La respuesta llegó más clara que nunca, porque la verdad amenazaba a quienes se beneficiaban de mantener a la gente dormida. María Elena no era el tipo de persona que se rinde fácilmente. 25 años trabajando como enfermera le habían enseñado que cuando algo es importante, uno encuentra la manera de hacerlo, sin importar los obstáculos. Si no podía usar las redes sociales, entonces usaría métodos que ningún algoritmo podría censurar. La idea llegó durante su turno nocturno en el hospital. Estaba atendiendo a don Roberto, el anciano de 78 años que había visto la paloma en la catedral. Él había sido internado por una caída, pero sus ojos seguían brillando con esa luz especial que solo tienen quienes han vivido algo extraordinario. Enfermera María Elena, le susurró mientras ella le ajustaba la sonda. He estado pensando en lo que vimos. Mi abuelo me contó que durante la Revolución, cuando no se podía confiar en los periódicos ni en los telégrafos, la gente se comunicaba de otra manera. ¿Cómo?, preguntó María Elena, aunque ya intuía la respuesta. De boca a oreja, cartas escritas a mano, reuniones en casas,
La verdad siempre encuentra su camino cuando hay personas valientes dispuestas a llevarla. Esa misma noche, María Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Comenzó a escribir cartas a mano, no emails que pudieran ser interceptados, no mensajes de texto que pudieran ser bloqueados, cartas físicas, escritas con la letra cuidadosa que había aprendido en la primaria. La primera carta fue para su prima Leticia en Puebla, quien siempre había sido muy religiosa. La segunda para su amiga Elena en Tijuana, una maestra que había mencionado experiencias extrañas en sueños. La tercera para su tía Socorro en Mérida, quien tenía contactos en muchas iglesias del sureste. En cada carta, María Elena relataba su experiencia completa, las 3 advertencias, y pedía que si la persona conocía a alguien con vivencias similares, por favor, le compartiera sus datos de contacto postal. También incluía una petición especial. Si esta carta llega a tus manos y resuena en tu corazón, por favor cópiala a mano y envíala a 3 personas más en las que confíes. La respuesta fue más rápida de lo que había imaginado. En menos de 2 semanas, comenzó a recibir cartas de regreso, no solo de sus familiares y amigas, sino de desconocidos de todo México. Una enfermera de Veracruz, un carpintero de Chihuahua, una abuela de Oaxaca, un maestro de primaria de Querétaro. Cada carta contenía un testimonio único, pero todas compartían elementos similares: palomas blancas con brillo sobrenatural, mensajes sobre agua, campanas y división familiar, sueños vívidos sobre cambios espirituales masivos, encuentros que habían cambiado para siempre la perspectiva de vida de estas personas. Don Roberto, que había salido del hospital pero seguía en contacto con María Elena, se convirtió en su aliado más valioso. Su casa se transformó en un centro de distribución informal. Cada martes por la tarde se reunía un pequeño grupo de personas que habían tenido experiencias similares. Compartían testimonios, organizaban la correspondencia y planificaban cómo expandir la red de manera segura. Lo más sorprendente fue descubrir que este fenómeno no se limitaba a México. Las cartas comenzaron a llegar de Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú. La red estaba creciendo orgánicamente, persona a persona, corazón a corazón, de una manera que ninguna censura digital podría detener. María Elena se dio cuenta de que había iniciado algo que ya no le pertenecía solo a ella. Era parte de un despertar mucho más grande. El 12 de diciembre de 2024 cambió todo para siempre. La celebración de la Virgen de Guadalupe había atraído a más de 2 millones de peregrinos a la basílica, como cada año. María Elena había llegado desde muy temprano, acompañada por don Roberto, su familia completa, y más de 50 personas que ahora formaban parte de su red de testimonios. Lo que nadie esperaba era que ese día, la realidad y lo sobrenatural se encontrarían frente a millones de testigos. María Elena estaba arrodillada en la explanada, rezando el rosario junto a miles de fieles, cuando sintió esa presencia familiar. Pero esta vez era diferente. No era solo una paloma. Levantó la vista lentamente y lo que vio la dejó sin respiración. El cielo sobre la basílica estaba lleno de palomas blancas, no docenas sino cientos. Todas brillaban con ese resplandor plateado que había llegado a conocer tan bien, pero esta vez el brillo era tan intenso que parecía que habían abierto ventanas al cielo mismo. «Dios mío», murmuró doña Carmen, señalando hacia arriba. «¿Ustedes están viendo lo mismo que yo?». Un murmullo de asombro comenzó a extenderse por toda la multitud. Las personas dejaron de rezar, de cantar, de caminar. Todos miraban hacia el cielo con los ojos muy abiertos, los teléfonos celulares capturando frenéticamente lo que parecía imposible. Pero lo más impactante no era solo la presencia de las palomas, sino lo que estaban haciendo. Se movían en formaciones perfectas, creando figuras geométricas precisas en el aire. Primero, formaron una gota de agua gigante, tan perfecta que parecía dibujada por un arquitecto celestial. La gota permaneció inmóvil en el cielo durante exactamente 3 minutos. Luego las palomas se reorganizaron y formaron la figura de una campana perfecta,
completa hasta en los detalles más pequeños, suspendida sobre las cabezas de 2 millones de personas que habían dejado de respirar. La campana también permaneció 3 minutos exactos. Finalmente, las palomas crearon la imagen más desgarradora de todas, un corazón partido por la mitad. Las dos mitades del corazón se separaron lentamente en el cielo, como si quisieran mostrar a todos los presentes lo que se avecinaba. María Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Las 3 advertencias que había recibido meses atrás se estaban manifestando simbólicamente frente a millones de testigos. Ya no era solo su palabra, ya no eran solo testimonios que podían ser desacreditados. Era una confirmación pública, innegable, grabada en miles de teléfonos, presenciada por multitudes. «Ahora eres mi mensajera», resonó la voz familiar, pero esta vez no solo en su mente. María Elena se dio cuenta de que la voz estaba sonando en las mentes de todas las personas que tenían sus corazones abiertos. Miles de peregrinos se voltearon a mirarla directamente, como si supieran instintivamente que ella había sido la primera en recibir estos mensajes. «Prepara a mi pueblo para lo que viene», continuó la voz. «Las señales comenzarán a manifestarse. Los que tengan ojos para ver, verán. Los que tengan oídos para escuchar, escucharán». Las palomas comenzaron a dispersarse gradualmente, pero antes de desaparecer completamente, formaron una última figura, una cruz radiante que permaneció en el cielo hasta que la última paloma se desvaneció en la distancia. Esa noche, los videos del evento se volvieron virales en todo el mundo, aunque muchas plataformas los eliminaron rápidamente, catalogándolos como contenido religioso manipulado. Lo que nadie esperaba era que las advertencias comenzaran a manifestarse tan pronto y de manera tan literal. El 15 de enero de 2025, exactamente un mes y 3 días después del evento en la Basílica, María Elena despertó con una llamada urgente del hospital. Una extraña bacteria había aparecido en el sistema de agua potable de Guadalajara. «Es algo que nunca hemos visto», le explicó el doctor Hernández, jefe del Departamento de Medicina Interna. «Los análisis muestran una bacteria completamente desconocida. No responde a ningún antibiótico conocido y está causando síntomas gastrointestinales severos en toda la ciudad». Pero María Elena ya sabía lo que había que hacer. 3 meses antes, siguiendo la primera advertencia, había llenado varios contenedores con agua bendita de diferentes iglesias de la ciudad. También había instruido a todas las personas de su red para que hicieran lo mismo. Lo que descubrió la dejó sin palabras. En su casa, en casa de don Roberto, en casa de todos los que habían seguido la advertencia, el agua bendita permanecía completamente cristalina y pura. Cuando llevó muestras al laboratorio del hospital para ser analizadas, los técnicos no podían creer los resultados. «Este agua no solo no tiene la bacteria», le dijo el laboratorista con cara de confusión total, «sino que tiene propiedades purificadoras que no podemos explicar. Cuando mezclamos una gota de esta agua con agua contaminada, la bacteria desaparece instantáneamente». La noticia se extendió rápidamente a través de la red clandestina que María Elena había creado. Familias enteras que habían guardado agua bendita reportaban que sus miembros eran los únicos en sus vecindarios que no se enfermaban. Pero más impactante aún era lo que reportaban a nivel emocional. Mientras la ciudad se sumía en pánico y desconfianza, estas familias experimentaban una paz inexplicable. Entonces llegó la segunda confirmación. El 15 de febrero de 2025, algo extraordinario sucedió que puso a científicos, ingenieros y autoridades eclesiásticas en estado de shock total. A las 6 de la mañana, todas las campanas de todas las iglesias católicas de México dejaron de funcionar simultáneamente, no gradualmente, no por zonas geográficas, todas al mismo tiempo, como si un interruptor gigante hubiera sido apagado desde el cielo. Los técnicos especializados llegaron de toda la República para investigar. Revisaron mecanismos eléctricos, sistemas computarizados, campanas manuales centenarias. Todo funcionaba perfectamente. Los motores andaban, los circuitos tenían corriente, las campanas antiguas podían ser movidas manualmente.
pero ninguna producía sonido. «Es físicamente imposible», declaró el ingeniero Roberto Valdés en una entrevista que fue censurada horas después. «Hemos revisado campanas de tecnologías completamente diferentes, desde sistemas automatizados hasta campanas del siglo XVIII. No hay explicación técnica para este silencio simultáneo». Pero María Elena y su red sabían exactamente qué estaba pasando. Durante esos 21 días de silencio, las personas que habían creído en las advertencias reportaron experiencias increíbles. Escuchaban campanas celestiales que resonaban directamente en sus corazones, llamándolos a momentos de oración y reflexión profunda que los llenaban de una paz indescriptible. Mientras tanto, el resto de la población vivía en una ansiedad creciente, como si parte del ritmo natural de la vida se hubiera quebrado para siempre. El 8 de marzo de 2025, exactamente 21 días después del Gran Silencio, las campanas volvieron a sonar. Pero México ya no era el mismo país. La tercera advertencia sobre la división de las familias se había manifestado de la manera más dolorosa posible. María Elena había visto familias enteras separarse, no por peleas o rencores, sino por una incomprensión fundamental sobre la realidad misma. Había visto matrimonios de 30 años terminar porque uno de los cónyuges había despertado y el otro consideraba que había perdido la razón. Había visto hijos que ya no podían comunicarse con padres, hermanos que se miraban como extraños, pero también había visto lo opuesto. Familias que habían permanecido unidas en fe se habían fortalecido de maneras extraordinarias. Comunidades enteras que habían abrazado las advertencias habían desarrollado una solidaridad y una paz que contrastaban dramáticamente con el caos del mundo exterior. Esa tarde del 8 de marzo, mientras las campanas sonaban por primera vez en 3 semanas, María Elena recibió la visita final de la Paloma. Esta vez apareció en el hospital, en la sala de descanso donde ella tomaba su café, después de un turno particularmente difícil. «Las 3 advertencias eran solo el comienzo», le dijo la voz familiar con una ternura que la llenó de lágrimas. «El mundo está despertando a una nueva era espiritual. Algunos despertarán con amor, otros con dolor, pero todos despertarán». María Elena entendió entonces algo que había estado gestándose en su corazón durante meses. La palabra apocalipsis no significaba destrucción como la mayoría creía. En su significado original griego, significaba revelación, descubrimiento de lo oculto. La paloma no había venido a anunciar el fin del mundo, sino el fin de la ignorancia espiritual. «Tu misión no termina aquí», continuó la voz. «Lo que has vivido, lo que has construido, es solo el fundamento. La humanidad está entrando en una fase donde lo espiritual y lo físico se entrelazan de maneras que apenas comenzáis a comprender». La paloma extendió sus alas una última vez, y María Elena vio en ellas no solo plumas, sino galaxias enteras, universos de luz que contenían toda la sabiduría del cosmos. «Recuerda siempre, no vine a traer miedo, sino esperanza. No vine a destruir, sino a revelar. Las pruebas que han vivido no eran castigos, sino preparación para lo que realmente importa». Hoy, un año después de su primer encuentro con la paloma, María Elena continúa trabajando como enfermera en el Hospital General de Guadalajara, pero también se ha convertido en algo que nunca imaginó, una líder espiritual respetada internacionalmente. Su red de testimonios se ha transformado en un movimiento global de personas que experimentan fenómenos similares en todos los continentes. Los escépticos siguen siendo escépticos, catalogando todo como histeria colectiva o alucinaciones masivas. Pero las señales continúan manifestándose para aquellos que tienen ojos para ver. El agua bendita sigue purificando lo contaminado. Las campanas celestiales siguen sonando en corazones abiertos, y las familias siguen eligiendo entre el amor y el miedo. María Elena sabe que su historia es solo una entre millones que están despertando a esta nueva realidad. La paloma del Apocalipsis no era un mensajero de destrucción, sino de revelación. Y la revelación más importante de todas era simple:
La humanidad está lista para recordar quién realmente es. Detente. Antes de que cierres este video, necesito que hagas algo muy importante. Pregunta urgente. ¿Has visto una paloma blanca en las últimas semanas que te haya llamado poderosamente la atención? ¿Has tenido sueños extraños sobre agua sucia o campanas silenciosas? ¿Te has despertado exactamente a las 3:33 am más de una vez sin explicación? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, escribe "me está pasando" en los comentarios ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque no es casualidad que este video haya llegado a ti precisamente hoy. Miles de personas en México, Colombia, Argentina, España y toda Latinoamérica están viviendo exactamente las mismas experiencias que María Elena. Tu testimonio podría ser la confirmación que otra alma necesita para saber que no está loca, que no está sola. Pero escúchame bien. Si sientes que esta historia te ha dado escalofríos, si algo en tu interior se despertó mientras escuchabas, entonces debes suscribirte a este canal ahora mismo y activar esa campanita roja de notificaciones. ¿Por qué es tan urgente? Porque tengo en mi poder 47 testimonios más como el de María Elena. Historias reales de personas comunes que están recibiendo advertencias celestiales sobre lo que viene. El siguiente video podría contener exactamente la respuesta que tu alma ha estado buscando durante años. Advertencia importante. YouTube está limitando el alcance de este tipo de contenido espiritual. Si no te suscribes hoy, es muy probable que nunca vuelvas a ver estos testimonios en tu feed. Solo los suscriptores reciben las notificaciones cuando subo las revelaciones más impactantes. Y haz esto también. Comparte este video con esa persona que acabas de recordar. Sí, esa persona en la que pensaste mientras escuchabas la historia. No es coincidencia que haya llegado a tu mente. Esa persona necesita escuchar este mensaje hoy. Última petición. Si este testimonio ha tocado algo profundo en tu corazón, si sientes que tu vida espiritual está cambiando, déjame un comentario contándome qué señales has recibido tú. Cada testimonio que compartas puede ser la llave que abra el despertar de miles de personas más. Recuerda, los mensajes del cielo no llegan por casualidad. Llegan exactamente cuando tu alma está preparada para recibirlos. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte ahora. Tu despertar espiritual apenas está comenzando.